¿Qué tal, chicos? Bien, en esta ocasión estos videos son para ir resolviendo el banco de preguntas de la sección de física. Vamos con la pregunta número uno. La pregunta número uno dice, es un ejemplo de magnitud escalar. Un ejemplo de magnitud escalar de todas estas, la única que es la rapidez. Recuerden que la rapidez es la magnitud escalar de la velocidad. ¿Estamos? Vamos con la pregunta número dos. La pregunta número dos dice, si el movimiento de un cuerpo es rectilíneo uniforme, puede afirmarse que la única correcta sería el inciso de recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Sale? Vamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, ¿qué tiene mayor aceleración en línea recta y el mismo intervalo de tiempo? ¿Un auto cuya rapidez aumenta de 50 metros sobre segundo a 60 metros sobre segundo o una bicicleta que pasa de 0 a 10 metros sobre segundo? Habrá que calcularlos para ver cuál tiene mayor rapidez, mayor aceleración. La aceleración, recordemos que se calcula como velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver la aceleración para el auto y para la bici. Aceleración del auto. La aceleración del auto dice que pasa de 50 a 60 metros sobre segundo en un intervalo el mismo intervalo de tiempo. 60 metros sobre segundo menos 50 metros sobre segundo. Todo esto entre un tiempo, cual no sabemos, ¿vale? Ahora vamos a calcular la aceleración de la bici. Bueno, vamos a dejar ahí reservado ese cálculo. La aceleración de la bici. Nos dice que la bici va de 0 a 10 metros sobre segundo, ¿no? Eso quiere decir que la velocidad final es 10 metros sobre segundo y la inicial es 0 metros sobre segundo. En tiempo, quién sabe. Elijamos tiempo igual a un segundo porque nos dice que es el mismo intervalo de tiempo para ambos. Y lo que tendremos es 60 menos 50, esto es 10 entre 1. Y acá abajo tendremos 10 también entre 1. 10 entre 1, entonces esto sería 10 metros sobre segundo cuadrado, sería el valor de la aceleración del auto. Para la aceleración de la bici también sería 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, concluimos que inciso B es la misma porque la variación de la velocidad es la misma. Claro que sí. La variación de la velocidad, noten, es esta parte de aquí. ¿Estamos? Esta es la variación de la velocidad. Muy bien, sigamos con la pregunta número 4. Dice, el desplazamiento de un móvil se describe en la siguiente gráfica, posición X contra tiempo T. A partir de los datos se puede deducir que el movimiento es rectilíneo con... Ok, vamos a ver, ¿no? Tenemos una gráfica de este estilo. Y lo que tenemos es un diagrama posición contra tiempo. ¿Sale? Entonces lo que tenemos aquí es un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que las rectas en el plano distancia contra tiempo siempre nos indican movimiento rectilíneo uniforme, o sea, un movimiento con velocidad constante. Vamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, un auto arranca con una aceleración constante de 1.8 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad del auto 2 segundos después de iniciar el movimiento es de, entonces esto sería 1.8 de aceleración, ¿sale? El tiempo que tenemos es de 2 segundos. A la hora de hacer el cálculo, pues es muy sencillo, ¿no? Este cálculo. La fórmula de la aceleración la tenemos de este lado, miren. Aquí está. Vamos a tomarla, ¿sale? ¿Qué dice? La aceleración igual a 1.8 metros sobre segundo cuadrado. Es igual a, recuerden que esto es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, 2 segundos. Pero recuerden que este auto arranca, si arranca parte del reposo. Entonces lo que nos quedará como fórmula será 1.8 es igual a la velocidad final entre 2. 2 está dividiendo, pasa a otro lado multiplicando, queda 2 por 1.8
es igual a la velocidad final. Esto sería 3.6 metros sobre segundo. Y es el inciso C. La pregunta número 6. Tenemos, el movimiento de un coche obtuvo la siguiente gráfica de la diferencia de distancia recorrida D en función del tiempo empleado T. Indica las secciones donde el movimiento es uniforme, acelerado o que el objeto está en reposo. Para la primera sección, lo que observamos para la primera sección es una curva. Entonces, para una curva, recuerden que esto representa un movimiento acelerado. Movimiento acelerado. Para la sección 2, tenemos una recta. Esto quiere decir un movimiento con uniforme, un movimiento uniforme. Para la sección 3, notamos que otra vez es una curva, ¿no? Entonces esto es movimiento acelerado. Y para la sección 4, aquí lo que vemos es que es una recta, pero una recta que es paralela al eje del eje T. Esto indica reposo. ¿Sale? Vamos con la pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa un movimiento rectilíneo uniforme? Recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme en los diagramas de posición X contra tiempo T o distancia siempre van a ser rectas, ¿sale? Entonces sería la A. Aquí en lugar de posición usamos distancia, ¿no? También vale. El problema número 8. ¿Cuál es la velocidad de un objeto que ha recorrido una distancia de 100 metros en 8 segundos? Ok, vamos a hacer la cuenta. ¿Cuál es la velocidad? Velocidad es igual a distancia, 100 metros, en 8 segundos. La velocidad, sacando mitad arriba y abajo, esto nos quedaría 50 entre 4. Mitad arriba y abajo nos queda 25 entre 2. Sacando mitad arriba y abajo nos queda 12.5 metros sobre segundo. ¿Estamos? Pregunta número 9. Para una velocidad constante, la rapidez es, recuerden, la rapidez es la magnitud escalar de la velocidad. Esto lo ponemos con estas líneas. Decimos que esa es la magnitud escalar. Y esto es la rapidez. Es igual que la magnitud escalar de la velocidad. ¿De acuerdo? 10. Calcula el intervalo faltante. Y tenemos 12 de tiempo. Es a una distancia X que no conocemos. Y 15 de tiempo es a 135. ¿Sale? Entonces, 12 por 135 entre 15. Esto sería 12 por 135 entre 15. 12 podemos cambiarlo como 4 por 3. Y 135 pues lo voy a dejar tal cual. Y 15 lo podemos cambiar como 3 por 5. Elimino 3 con 3. ¿Y cuántas veces cabe el 5 en 135? No lo sé. Entonces habrá que calcularlo. Lo voy a calcular aquí en un cachito que tenga libre. Y vamos a ver, ¿no? ¿Cuántas veces cabe el 5 en 135? Aquí va a caber 2 veces. Me van a sobrar 3. 5. Entonces va a caber unas 27 veces. ¿Sale? Esto de que nuestra cuenta sea 4 por 27. 4 por 20, 80 y 4 por 7, 28.
28, eso sería como 108 metros, ¿no? Me pasé aquí. 108 metros. Y la respuesta sería la respuesta A. ¿Estamos? Muy bien. Siguiente. Pregunta número 11. Dice, calcula la velocidad media de un corredor que primero recorre 40 metros en 80 segundos, luego se detiene 10 segundos y vuelve a correr 20 metros en 10 segundos. Entonces aquí hay que calcular la velocidad como la distancia total entre el tiempo total. ¿Sale? Distancia total. Tendríamos que sumar, ¿no? 40 metros. Luego nos detenemos 0 metros. Finalmente, recorre otros 20 metros. ¿En qué tiempo? 40 metros lo recorre en 80 segundos. Luego se detiene 10 segundos. Y finalmente, otra vez, otros 20 metros en 10 segundos. ¿Sale? Esto nos queda como 60 entre 100. Y esto sería 0.6. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuántos ceros tenemos aquí? Tenemos 2. Hay que recorrernos entonces solamente 2 lugares hacia la izquierda. Aquí ponemos el punto y ahí tenemos, ¿no? 0.6 metros sobre segundo. Pregunta número 12. Dice, un auto recorre 420 kilómetros en 6 horas. ¿Cuál es su velocidad media? Velocidad, lo mismo de siempre, distancia entre tiempo. Distancia, ¿cuál fue la distancia que recorrimos? 420 kilómetros en 6 horas. 420, ¿cuántas veces cabe el 6 en 42? Cabe 7, ¿no? Y este 0, pues lo pongo aquí. 70 kilómetros por hora. Este es el problema 12, ¿no? Problema número 13. Un alumno del curso Justo Sierra recorre 40 metros en 80 segundos. ¿Cuál es su velocidad? Otra vez distancia entre tiempo. Distancia, ¿cuál es distancia? 40 metros en 80 segundos. Esto sería, sacamos mitad arriba, mitad no. Dividimos entre 40 arriba y entre 40 abajo, ¿no? Esto sería un medio. Y esto recuerden que es 0.5 metros sobre segundo. Sería la respuesta correcta. 14. Una banda con distancia 10 metros se mueve en 45 segundos. ¿Cuál es su velocidad? ¿Cuántas veces cabe el 45 en 10? ¿Cabrá? No cabe, ¿verdad? Entonces estamos buscando una respuesta que tenga decimales. Vamos a ver cuáles decimales serían. Aquí en 10. En 10 no cabe, entonces hay que agregar un 100, ¿no? ¿Cuántas veces cabe el 45 en 100? Cabe 2 veces. Nos van a sobrar 10. Agregamos otro 0 aquí. Y bueno, simplemente con este ya habríamos terminado, pero si queremos hacerlo bien, pues nada más otra vez otros 2, otros 10 y vemos que este 2 se va a repetir forever. Entonces, 14, vamos a ver el número 15. Dice, una partícula cargada en un acelerador lineal se mueve de acuerdo con la siguiente ecuación. Este lo resolví ya con detalle en uno de mis videos de mi canal de YouTube. Así que vayan a verlo. Pero de todos modos voy a ver cómo lo resolvería, ¿no? Dice que lo primero que tengo que hacer es, dice que la distancia de 20 metros. Entonces voy a sustituir esos 20 metros. 20 metros del lado izquierdo. Y del otro lado voy a poner 4 metros más 4 metros sobre segundo por tiempo más 0.4 por tiempo al cuadrado. Voy a tomar el inciso A
3.06 segundos. Y esto lo voy a convertir a... Lo voy a redondear a 3 segundos, ¿sale? Y voy a sustituir el valor para probar si es esa. Si el resultado de la derecha me da 20 o muy próximo a 20, entonces habré terminado, ¿sale? Muy próximo porque recuerden que estoy redondeando, ¿no? Entonces sería 4 por 3, en lugar de t voy a poner el valor de 3. Y aquí sería 0.4 por tiempo al cuadrado, que sería 3 elevado al cuadrado. Entonces esto nos queda 20, es igual a 4, más 4 por 3, 12, más 0.4 por 9. Esto de aquí nos quedaría 20 es igual a 4 más 12, esto es 16. 0.4 por 9, 9 por 4 nos da 36, pero recorremos 1 en decimal, ¿no? 3.6, esto es 19.6. No es 20, pero es muy, muy próximo a 20. Estamos entonces, estos decimales que me faltan, estos 4 decimales que me faltan, pues seguramente vienen derivados de aquí. Me faltan porque yo no puse esto, ¿no? Entonces, respuesta correcta, el inciso que es de 3.06 segundos. 16. En una fábrica se requiere que el lapso de tiempo que transcurre desde que llega el producto que se encuentra en la posición P hasta que llega a Q sea de 4 segundos. Si el traslado del producto se efectúa por medio de una banda transportadora, ¿cuál debe ser la rapidez de esta? Entonces, queremos que recorra una distancia de 10 metros en 4 segundos, ¿sale? Entonces, ¿cuántas veces cabe el 4 en 10? Cabe 2.5 veces. 2.5 metros sobre segundo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos con el 17. Dice, un auto de prueba se desplaza con una rapidez constante de 10 metros sobre segundo alrededor de un camino circular de 50 metros de radio. Determine la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta debe ser al valor de la velocidad elevada al cuadrado entre el radio de curvatura. La velocidad elevada al cuadrado, esto sería 10 elevada al cuadrado entre 50 que mide el radio. Esto sería 100 entre 50 y la respuesta sería 2 metros sobre segundo cuadrado. Y número 18. El número 18 dice, si la aceleración de la gravedad igual a 9.8 sobre segundo expresando la fricción del aire, calcula el tiempo requerido para que una piedra lanzada directamente hacia arriba con una velocidad inicial de 39.2 alcance su punto más alto. Entonces nos está diciendo que hagamos una cuenta. El tiempo va a ser igual a la velocidad inicial entre la aceleración de la gravedad. Estamos, pero, vamos a ver, 39.2 de velocidad inicial entre la gravedad. Dice que tomamos como 9.81, pero yo la voy a tomar como 10. ¿Para qué? Tengo un 0 aquí abajo, entonces únicamente voy a recorrer un lugar a la derecha. En ese momento he acabado mi cuenta, porque sería 3.9 segundos. Esto, redondeado, sería 4 segundos. Elijo el 4 segundos, siempre voy a escoger la más cercana, porque recuerden que estoy redondeando. Entonces, 19. La siguiente gráfica describe el movimiento de un carro, indica cuál es su rapidez media. Vamos a fijarnos en cuánta distancia recorre en metros, ¿no? Recorre una distancia de 8 metros. ¿En un tiempo de cuánto le llevó a hacer eso? 10 segundos. Entonces sería 0.8 metros sobre segundo. ¿Cómo sé esos datos? Pues aquí me los están dando, ¿no? El final donde termina el recorrido de este carro es aquí en 8 y en un tiempo de 10 segundos. ¿Estamos? Entonces eso es lo que yo voy a emplear para poder resolver este problema. Voy con la pregunta número 20. Dice, la aceleración de la gravedad en la Ciudad de México es de aproximadamente 9.78 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
La única que puede ser cierta es que la velocidad de los objetos aumenta 9.78 metros sobre segundo cada segundo de caída. Entonces la 20, voy a poner simplemente que el inciso es el inciso C. Pregunta número 21. Un auto se mueve con una velocidad de 15 metros sobre segundo cuando el conductor aplica los frenos. El movimiento pasa a ser uniformemente retardado, haciendo que el auto se detenga en 3 segundos. La desaceleración que los frenos imprimen en el auto es aceleración. Recuerden que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. La aceleración, velocidad final, y la velocidad final dice que terminó a 0 metros sobre segundo, o sea, llegó al reposo, e inició con una de 15 metros sobre segundo, en un intervalo de 3 segundos. Entonces, ¿cuántas veces? Bueno, menos 15 entre 3. ¿Cuántas veces cabe el 3? En 15 cabe 5 veces, ¿no? Menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos con la pregunta número 22. La diferencia entre rapidez y velocidad es que la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es un escalar. Recuerden que la rapidez se define como la magnitud escalar de la velocidad. Entonces este de aquí sería el inciso A. Muy bien, vamos con la pregunta número 23. La pregunta número 23 pues nos pone una gráfica y nos presenta dos escenarios. Esta recta que representa a la trayectoria del camión y esta otra curva que representa al movimiento de el auto. Vemos que aquí se encuentran en 4 segundos. 4 horas, ¿no? Vamos a dejarlo así, 4. De acuerdo con lo anterior, las siguientes afirmaciones son verdaderas, excepto, dice, la velocidad del camión es de 2 kilómetros por hora. ¿Eso cómo podemos corroborarlo? Pues simplemente hay que tomar un punto donde el camión esté moviéndose en tiempo y en distancia, y hay que ver, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí en el punto de encuentro, aquí es un 8. ¿Sale? Dice que a los 8 metros, 8 kilómetros, a los 8 kilómetros en 4 horas. Entonces esto quiere decir que sí, en efecto, es de 2 kilómetros por hora su velocidad. El auto alcanza el camión 4 horas después. Sí, nos vemos que el auto y el camión están en el mismo lugar en los 8 kilómetros a las 4 horas, ¿no? El auto se mueve a velocidad constante. El auto. La gráfica del auto es esta que está aquí. Entonces no se mueve con velocidad constante, se mueve más bien acelerado, ¿no? Entonces esa sería la que es falsa de todas. Y veamos la última, ambos parten del reposo. Sí, en efecto, ambos partieron exactamente del reposo, estaban en la posición 0, en el tiempo 0. Muy bien. Pregunta número 24. Dice, un auto se mueve en línea recta hacia el sur desde el punto X hasta el punto Y. Vean la figura. Nos pone una figura así, ¿no? El punto X está en el origen, este es el X. Y aquí abajo está el punto Y. Aquí nos está diciendo que acá arriba es el norte y acá abajo es el sur. Recorrió una distancia de 1 kilómetro en 1 minuto. Entonces su rapidez es igual a, recuerden que la rapidez es la magnitud escalar de la velocidad, por lo que no debe tener ninguna dirección de orientación, es decir, no nos debe decir que va hacia el sur, que va en sentido negativo. Simplemente es un mero y llano número. Entonces esto sería la distancia entre tiempo.
Esto sería 1 kilómetro por minuto. Nada más es un número. ¿Sale? Vamos por la pregunta número 25. ¿Cuál es la aceleración de una roca que se lanza hacia arriba cuando alcanza el punto más alto de su trayectoria? Nos está preguntando por la aceleración. Una roca que está cayendo, no importa si está en el punto más alto o en el punto más bajo de una trayectoria. Su aceleración, recuerden que esto corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso es un tiro vertical, entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y su aceleración siempre va a ser constante y en este caso vale el valor de G y G normalmente tenemos que tiene valor de 9.8. Entonces sería el inciso B, 9.8. 25. 26. Una fuerza de 10 newtons tiene un resorte de 4 centímetros de longitud. Se aplican 15 newtons de fuerza al mismo resorte, ¿cuánta longitud estirará? Ok, entonces si aplicamos 10 newtons de fuerza, 10 newtons le corresponde únicamente 4 centímetros. Si aplicamos 15 newtons de fuerza, le va a corresponder una distancia X. 15 por 4 entre 10. A ver, vamos a hacerlo de un modo chido, ¿no? Ese 15 que acabo de borrar, lo podemos visualizar como 3 por 5, ¿estamos de acuerdo? Y el 4 lo podemos visualizar como 2 por 2. El 10 lo podemos visualizar como 5 por 2. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Eliminar el 2 con 2 y eliminar a un 5 con un 5. Y esto nos queda como 3 por 2, esto es igual a 6 centímetros. ¡Wow! Está bueno ese modo de hacer operaciones, ¿no? 26, vamos a hacer 27. El movimiento de un objeto representado por los vectores A y B. Para obtener la dirección del movimiento resultante A más B se tendría que calcular. Vamos a ver, ¿no? Vamos a hacerlo con detalle. Este sería el ángulo, ¿sale? Nuestro ángulo teta. Este sería A y este sería B. La tangente del ángulo teta sería el cateto opuesto. El cateto opuesto sería el que está justo enfrente del ángulo, ¿no? Esto sería B y entre el cateto adyacente. Esto sería A. Para sacar el ángulo teta, lo que tenemos que hacer es sacar la inversa de la tangente o, llamada de otro modo, arco tangente. En las calculadoras se pone como tangente a la menos 1. Arco tangente de B entre A. Sería el inciso C. 27. 28. En el siguiente esquema se muestran los siguientes vectores A, B y C. ¿Sale? Entonces vamos a dibujar el vector A. Vamos a ver. Vector A. Dejen dibujo ahora el vector B. Vector B. Acá. Lo que voy a hacer ahora es la ley del paralelogramo. ¿Qué voy a hacer? Desde el inicio voy a trasladar al vector B hacia donde termina el vector A. Y voy a hacer lo propio con el vector A. Lo que voy a hacer es trasladarlo donde termina el vector B hacia arriba, nada más, ¿no? O sea, lo único que ustedes hacen es moverlo de aquí para acá, trasladarlo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El vector resultante va a ser esta cosa de aquí, que yo voy a llamar
En este caso le voy a poner el nombre menos C. Si yo multiplico esto por un menos, ¿qué es lo que va a pasar? C va a estar dibujado simplemente como efecto espejo, ¿no? Hacia el otro lado. Pero C, yo por otro lado sé que tiene el valor de menos A más B. Y esto es lo que me están preguntando, porque yo también sé, por otra parte, que C vale A más B. ¿Estamos? Esto es de la ley del paralelogramo, de la suma gráfica. Pregunta 29. Si sobre un objeto se aplican tres fuerzas de diferentes magnitudes, ¿cuál es la fuerza resultante sobre el objeto? Recuerden que las fuerzas son vectores y deben sumarse como vectores, como tal. Entonces, debe ser la suma vectorial de las fuerzas. ¿Estamos? Pregunta número 30. Dice, la ley de Newton que explica el estado de reposo de un cuerpo. La única ley que explica el estado de reposo es la primera ley. 31, ¿qué dice? ¿Cuál de las siguientes frases está relacionada con la primera ley de Newton? Para mantener la velocidad constante se requiere aplicar una fuerza constante. No. A toda fuerza de acción le corresponde otra fuerza de reacción. No. Esta es la tercera ley. C. La aceleración tiene la misma dirección que la fuerza aplicada. No. Esta es la segunda ley. Inciso D. Si la fuerza neta aplicada es cero, entonces la velocidad es constante. Si aplicamos fuerza igual a cero, esto equivale a no hay fuerza. ¿Y qué es lo que dice nuestro enunciado? Todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza que altere ese estado, ¿no? Entonces, la única que puede ser la correcta es el inciso D. Pregunta número 32. Si un cuerpo de masa constante está en movimiento rectilíneo uniforme y aumenta su velocidad, entonces, vamos a ver, inciso A, disminuye su inercia, inciso B, aumenta su inercia, inciso C, su inercia es la misma, inciso D, se detiene. Ok, la respuesta correcta de la 32 es que, inciso C, su inercia es la misma. Recuerden que la inercia está relacionada con la masa. Inercia está relacionada con la masa. Aumenta la inercia, aumenta la masa. Disminuye la inercia, también disminuye la masa. Y nos está diciendo que es un cuerpo de masa constante. Ahí está el detalle, ¿no? Pregunta número 33. Dice, un globo aerostático se eleva a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Si se sueltan dos sacos de arena y aumenta la velocidad del globo, este fenómeno se explica con, ok, hubo un aumento de velocidad. Si hay un aumento de velocidad, esto quiere decir que hay una aceleración. Estamos, si hay una aceleración, entonces esto implica que esta aceleración debe venir de una fuerza. ¿Cuál es la ley de Newton que está asociada con la fuerza? La segunda ley. Pregunta número 34. Una manzana se encuentra inmóvil sobre una mesa. Esto se debe a que sobre la manzana hay dos fuerzas y suman cero. Supongamos que esta es la mesa y esta es mi manzana, ¿no? Aquí está mi manzana. Hay dos fuerzas sobre esta manzana. Hay una fuerza que es el peso, que está dirigida hacia abajo. Este es el peso. Y la mesa debe ejercer una fuerza de reacción. Esta fuerza de reacción se llama la fuerza normal, ¿sale? Y entonces la normal más el peso, su fuerza es igual a 0 newtons.
35. La segunda ley de Newton se expresa como, inciso C, fuerza igual a masa por aceleración. 36. La fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo se llama peso. Recuerden que peso es igual a la masa por la gravedad. 37. Utilizando los siguientes datos calcula masa 6000, velocidad, calcula la fuerza, perdón, velocidad 30, tiempo 5 segundos. Entonces, debe ser fuerza es igual a masa por velocidad entre tiempo. Recuerden que esto también podría significar aceleración. Masa 6000 kilogramos. Velocidad 30 metros sobre segundo. 30. Entre un tiempo de 5 segundos. ¿Cuántas veces cabe el 5 en 30? Cabe 6 veces. 6 por 6 vale 36. Y agrego un 0, 2 ceros, 3 ceros. 1, 2 y 3. ¿Sale? Entonces sería la respuesta C. 38. Utilizando, esa fue 30 y... Me salté la 37. Voy entonces con la 37. Esta no fue la 37, esta fue la 38. Ahora sí vamos con la 37 de verdad. Esta es 38. 38. ¿Sale? La 37. ¿Cuál es el peso en newtons de una masa de 10 kilogramos? Recuerden que el peso es masa por gravedad. El peso sería masa 10 kilogramos y la gravedad 9.8. Entonces esto sería 98 newtons. El siguiente problema dice el número 39. Pues déjenme cambiar de color. Problema número 39. Dice, dos esferas de 15 kilogramos cada una se encuentran separadas por una distancia de 3 metros. ¿Cuál será la magnitud de la fuerza gravitacional existente entre las dos esferas? Ok, tenemos que usar la ley de gravitación universal, ¿no? G por masa 1 por masa 2 entre la distancia que lo separa al cuadrado. La fuerza entonces será G. Recuerden que G vale 6.67 por 10 a la menos 11. ¿Sale? Vamos a dejarlo así como un número nada más. La masa de estas cosas es de 15 kilogramos cada una. Y la distancia es de 3 al cuadrado. Seguimos con los cálculos, ¿no? 6.67 por 10 a la menos 11. 15 lo voy a ver como 3 por 5. Y el otro 15 también como 3 por 5. ¿Para qué? Ya saben, para eliminar. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hago? Elimino 3 arriba, 3 abajo, 3 arriba, 3 abajo. Y me queda únicamente el 5 por 5. Que eso es, ya sé que es 25, ¿no? 6.67 por 10 a la menos 11 por 25. ¿Qué voy a proceder a hacer? A multiplicar 6.67. Me equivoqué. Sí, me equivoqué. 6.67. Voy a multiplicarlo por 25. 7 por 5, 35. Llevamos 3. 5 por 6, 33. 33. Llevamos otros 3. 7 por 5, 30 y otros 3, 33. Luego 2 por 7, 14. Llevamos una. 2 por 6, 12 y una, 13. Llevamos otra. 2 por 6, 12 y una más, 13. Entonces esto sería 5, 7, 6, 6, 1. Me tengo que recorrer 2 lugares a la de 2 lugares, entonces 2 lugares. Esto me quedaría entonces como
166.75. Lo único que voy a hacer con 10 a la menos 11 es simplemente pegarlo aquí. ¿Sale? No lo peleé en ningún momento, solo son un montón de ceros. Pero esto no corresponde a ninguna respuesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Me recorro 2 puntos decimales hacia la izquierda. Como me recorrí 2 puntos decimales hacia la izquierda, voy a agregar 2 al exponente, ¿sale? Entonces esto sería 1.6675 por 10 a la menos 9 newtons. Respuesta correcta sería el inciso C. Bueno, esa es la 39. La 40. Dice, la tercera ley de Newton establece que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero sentido opuesto. ¿Sale? Ok, vamos a tomar esta como el inciso C. No.